Entre los departamentos de Rocha y 33 se disputan dónde nace el sol de la patria. En realidad nacen los dos lados, diferentes momentos del año. Ahora, lo que no cabe la menor duda es dónde nació la patria. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Tomás Sansón Corvo, autor del libro Santo Domingo de Soriano, y Óscar Padrón, su editor. Bienvenidos a los dos, un placer. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Santo Domingo de Soriano lo mismo que Villa Soriano o son Sí, zonas diferentes? son lo mismo. Lo mismo. Que es, se dice, el primer pueblo del Uruguay. Bueno, uno de los grandes temas de discusión es justamente cuándo se fundó Santo Domingo Soriano. Toda la documentación indica que se fundó en 1662 y no en 1624 como en general se ha enseñado, se ha conocido. O sea, unos 40 años después, más o menos. Exactamente. En realidad, lo correcto sería hablar en los mismos términos que en el caso de Montevideo, un complejo proceso fundacional. Claro, como es casi siempre todo en la historia de los países, ¿no? ¿Por qué te interesó editarlo este libro, Óscar? Bueno, yo dirijo el sello Tierra Adentro, que ya en el nombre es una declaración de principios y de objetivos. Es un sello que ya tiene unos cuantos años y que tiene como propósito promover la edición, la publicación de libros que tienen que ver con el interior. No solo el interior del país, sino incluso el interior de la región. Esa región unida por el Mercosur, pero que en los hechos lo que se edita del otro lado del río Uruguay, acá se desconoce. Lo que se edita en Río Grande del Sur también se desconoce. Es increíble lo poco que hemos avanzado. Y a nivel del interior del país, felizmente hay todo un proceso de gente que está investigando, y lo que hacemos nosotros con el sello Tierra Adentro es facilitarle de alguna manera todo lo que supone ese proceso de edición. Y bueno, este libro es ganador de un concurso organizado por la Intendencia de Soriano, por el MEC, recibió el primer premio en categoría inédita, y entonces, por supuesto, para el sello es un honor que una persona de la trayectoria de Tomás pase a integrar el fondo editorial. Ahora, vos decís tierra adentro. De todos modos, Villa Soriano es bastante más marítimo que rural, ¿no? Bueno, en 1802 recibió el título de la muy noble y leal Villa Santo Domingo Soriano, puerto de la salud del Río Negro. Y eso tiene que ver con su carácter de puerto fluvial, pero además con una creencia muy difundida en la época de que las aguas eran sanadoras, ¿verdad? Sí, sí. Hasta ahora se le reconoce, ¿verdad? Fue Mercedes, incluso fue un centro balneario para los argentinos en el siglo XIX, Claro. justamente de visita para bañarse en las aguas de ese hermoso Río Negro por las propiedades que dicen que tenía. Y hoy la pesca es parte de la industria de la ciudad o del pueblo, Sí. ¿verdad? ¿De dónde obtuviste la información para poder escribir el libro? ¿Que empieza cuándo y termina dónde? El libro empieza en 1662 y termina en 1857, cronológicamente. Sí. 1857 es cuando Mercedes es designada capital del departamento de Soriano y la villa pierde su capitalidad, que hasta ese momento la tenía. En realidad hay un detalle importante. Esto no es una historia local. Esto es una historia nacional en clave local, ¿verdad? Me parece un detalle importante. Por ahí pasó hasta Artigas y ahí se resolvieron muchas cosas, incluso en la época de la Patria Vieja. Entonces, desde el punto de vista teórico, lo analizo como lugar de memoria y todo lo que eso significa para el Uruguay, con los distintos hitos que marcaron ese camino del lugar de memoria. ¿Está lo suficientemente explotada esa parte, el significado histórico de Villa Soriano, Santo Domingo de Soriano, para los uruguayos? ¿O todavía, por quedar fuera de Montevideo, no es como algo ajeno al resto de los uruguayos? Yo creo que está sobreexplotada, pero inconvenientemente explotada. ¿Por qué sobreexplotada? Porque se han escrito ríos de tinta sobre el problema de la fundación.
Y prácticamente el 80% de los historiadores se quedaron en eso, el tema de la fundación. Lo que no se ha explotado es justamente ese proceso al que yo hago referencia, proceso de la época fundacional, pero todo lo que pasó en el medio hasta llegar a un hito clave como es 1857. Entonces, en este sentido, este libro intenta dar una historia panorámica de la villa en función y en vínculo con la historia, no solo nacional, sino también rioplatense. ¿Y qué importancia? Porque uno siempre piensa en ese momento, ¿verdad? Éramos todos uruguayos en esta dicotomía uruguayos-argentinos, ¿no? Que además ahora la política puso arriba de la mesa otra Nada vez. que ¿no? ver. Nada que ver, o sea, estamos hablando de otro tipo De otro tiempo. de pobladores que no necesariamente tenían esa rivalidad porque pertenecían a los dos lados. Pero además esa fecha que él manejó y que es con la que hoy hay prácticamente consenso historiográfico de 1662, nace en la costa entrerriana, o sea, del lado de lo que hoy es Argentina, como una reducción indígena, luego pasan a la isla de Vizcaíno y luego se trasladan, pero ellos no se estaban cambiando de país ni nada, estaban en su tierra, en su zona, con un fuerte predominio de los chanaes. Ese es otro elemento. Soriano es un foco de mestizaje. Estamos pensando de un centro urbano que genera un proceso de mestizaje mucho antes de la fundación de Montevideo. Es una tierra de los comienzos, es una tierra de los principios. No es un trasplante europeo de canarios, colonos de Montevideo. Estamos hablando de un centro donde lo indígena americano, con la llegada de los españoles, con criollos de Santa Fe, de Corrientes, con indígenas de las misiones, se van a ir aquerenciando en esa zona y entonces se va formando un caldo humano muy singular. Y un detalle, los libros de historia generalmente hablan de un joven José Artigas que un buen día abandona la estancia paterna y se interna casi en el desierto. El desierto es de conocimiento, Sí, sí. no había ningún desierto. Y no se le dice a los orientales que en realidad el principal centro donde se formó como criollo y como ser humano fue Santo Domingo Soriano, porque es ahí donde él se radica, porque tenía parientes. Ahí tiene su primer gran amor, ahí nacen sus hijos. Isabel Sánchez, la primera mujer conocida de Artigas y que le da sus primeros hijos, es sorianense. Entonces, no es casualidad que después viene el grito de Asensio. Claro. Sí, O por sea, eso te iba a decir. había ese don José Artigas, era un sorianense en buena medida y es con la gente de ese pago que inicia el proceso revolucionario. Así que es una invitación y en eso el libro de Tomás también promueve una mirada desde el turismo y desde el valor histórico. Es una invitación a todos los uruguayos orientales a acercarse a esa pequeña población, pero tan rica de saber qué tierra estamos historia. pisando. Exactamente. Por Sí, eso yo te decía que es una historia local en clave nacional. absolutamente. La revolución estuvo ahí, por ejemplo. ¿Está a disposición en las librerías? Ya están las librerías Perfecto. y se presenta esta tarde en la Biblioteca Nacional. ¿A qué hora se van a estar A presentando? la hora 18 Ujú. y los presentadores van a ser Oscar, Janelín Brandón y la doctora Ana Ribeiro. Y Ana Ribeiro también, entonces. A los dos, muchísimas gracias. Éxito con este Gracias libro y que por el disfruten espacio. mucho hoy la presentación. Muchas gracias. Placer. Muy amable. Muchas Nos gracias.